una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. De transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Compañeras, compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Lucha. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que transitamos el mes de marzo, que marca el primer año del gobierno del Frente Amplio, en particular nos interesa analizar cuáles son algunos de los lineamientos que se han llevado adelante en materia de política educativa y que se tiene proyectado para lo que queda del periodo. En términos generales, no podemos referir más que a una continuidad en políticas educativas, la misma que se sucede gobierne quien gobierne. Los mismos actores políticos, más allá de chisporroteos y esfuerzos en no parecer, prefieren hablar de políticas de Estado, donde quizás el mayor protagonismo en este último tiempo, teniendo en cuenta el gobierno anterior y lo que va de este, sea la tan mentada transformación educativa. Respecto a la misma, hemos sido claros y hemos expresado que no era otra cosa que la profundización de las políticas educativas nocivas llevadas adelante por los anteriores gobiernos frente amplistas previo al de coalición. Por esto mismo es que las intervenciones que se han ido haciendo respecto a dicha transformación en lo que va de este periodo de gobierno no han sido cuestiones más que maquillajes que no atacan la esencia de la misma y que en realidad no pueden hacerlo, ya que existe pleno acuerdo en cuanto a sus principales objetivos. Ahora bien, que el árbol no nos tape el bosque. Dedicar los esfuerzos al análisis en torno a dicha transformación no puede hacernos perder de vista aspectos relevantes respecto a la educación. En primer lugar, uno podría pensar que en función de los niveles de movilización existentes, sobre todo el año pasado, cuando se aprueba el presupuesto para el quinquenio, en lo que respecta a la educación, todos los involucrados, uno podría sospechar, quedaron satisfechos. Ahora, que lo irónico no nos nuble lo que era sabido. Puede sorprender que no se cumpla con lo prometido durante la campaña electoral respecto al ya casi desgastado eslogan del 6+1 para educación, si no se cumplió cuando fueron gobierno, con una coyuntura económica muchísimo más favorable que el magro contexto actual. ¿Qué ilusiones podrían tener los sindicatos y, por ejemplo, también el movimiento estudiantil de que ahora sí se alcanzaría? Pero son esas ilusiones que incluso son las que motivan consignas en el seno de los trabajadores organizados sindicalmente, desde donde se vocifera el sepan cumplir o el gobierno tiene la palabra. Mientras se priorizan recursos para fortalecer el aparato represivo, mientras se cumple a rajatabla con el pago de los intereses de la deuda externa, mientras se beneficia al gran capital, mientras se es cómplice con los organismos internacionales financieros a cambio de dinero, mientras esto sucede, sin dudas el magro presupuesto para la educación en particular en este caso, genera obviamente sus consecuencias. Y en ese escenario es donde aparecen los recurrentes recortes. Desde la mayoría de los sindicatos vinculados a la educación se han denunciado recortes. Desde AFUTU, por ejemplo, se denunciaron recortes de horas docentes y se manifestaron en conflicto. Desde el sindicato de la Unión de Funcionarios del CODICEN
se denunció recortes de hora que sobre todo afectaban a estudiantes privados de libertad y en situación de discapacidad. Por su parte, desde ADEMU Montevideo, se manifestó que con más presupuesto para recursos humanos y materiales, ningún docente estaría sin trabajo y ningún centro educativo tendría problemas con grupos superpoblados. Sin dudas, el magro presupuesto que claramente prioriza los intereses de la clase dominante resulta totalmente insuficiente para atender prioridades para nuestra clase y los sectores populares, entre ellas la educación. Como consecuencia, un deterioro en las condiciones edilicias, y no solo edificios que ya cargan con una cantidad de años sobre sí, sino también en edificios bastante más nuevos, grupos superpoblados por esta política de recorte de horas que recién hacíamos referencia, pero también por la negación a la construcción de nuevos edificios en zonas del país que así lo reclaman y de manera justificada. Falta de trabajadores especializados en diferentes áreas, lo que muchas veces conocemos con el nombre de los equipos, la necesidad de los equipos multidisciplinares, e incluso las controversias surgidas en torno a esta promesa de campaña de los bonos educativos, otra de las promesas, obviamente inconclusas, del modo que se había planteado originalmente durante la campaña electoral. ¿Y qué podríamos decir respecto a algo tan elemental como lo es el salario? Si no fuera suficiente el ataque a la fuente laboral, con cientos de trabajadores de la educación precarizados, muchísimos de ellos comenzando el año sin horas de trabajo asignadas, con la sobrecarga de tareas, se viene de un gobierno anterior, el de coalición, donde el movimiento sindical, los sindicatos de la educación, acordaron el ataque directo al salario, incluso firmando el mismo acuerdo con cláusula de paz. Desde allí hasta ahora se continuó con la misma lógica de entrega de los trabajadores a la patronal, en lo que debería ser una reivindicación mínima, que es la lucha por la conquista de la mejora salarial, se termina entregando a los trabajadores. Todo esto que se describe sin dudas nos obliga a un análisis particular de cuál es el rol que han jugado los sindicatos de la educación. Y en ese sentido podríamos afirmar que la enorme mayoría son espacios totalmente cooptados por el Frente Amplio, utilizando la organización sindical como polea de transmisión de sus intereses hacia la clase obrera organizada. Cada vez resulta más superficial incluso la intención de levantar las banderas de la independencia de clase y se milita activamente en favor de dicha fuerza política, con las expresiones quizás más claras y por enumerar alguna de ellas, en lo que fueron las elecciones del año 2019, donde frente a la percepción de la derrota electoral se enunciaron consignas que subliminalmente, y en otras tantas quitemos lo subliminal, llamaban a votar al Frente Amplio ante un posible escenario del avance del fascismo y la ultraderecha. Una vez consumada la vuelta al gobierno luego del periodo de coalición, para la cual se militó incluso con una movilización poco tiempo antes de las elecciones de octubre, en donde la consigna manifestaba que todo paro es político, ese paro al gobierno de la coalición previo a las elecciones de octubre, la llegada al gobierno de un presidente docente y afiliado a su sindicato despertó enormes expectativas
desde donde se vitoreaba que nuevamente los trabajadores de la educación transitarían un escenario más favorable para sus intereses de clase. Estos discursos han ido acompañados de falsas dicotomías, donde se plantea la existencia de dos bloques. Por un lado, el bloque conservador, con tintes fascistas y antiobrero, y por otro lado, el bloque de los cambios, donde entre otros se entremezclan el Frente Amplio y el movimiento sindical. Esto deriva casi en un proceso de simbiosis que se puede evidenciar además, entre otros aspectos, en dirigentes que en un periodo están en sindicatos y al otro forman parte del gobierno frente amplista. Solo por enumerar algunos ejemplos, podríamos citar el caso de Manuel Oroño, dirigente de la FENAPES, Sindicato de Profesores de Enseñanza Secundaria, y hoy director de la Dirección General de Secundaria. Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio desde el 2012 a 2025, secretaria general del PCNT del 2021 al 2025, e incluso de quien el actual ministro de Educación y Cultura diría antes de confirmar su integración al CODICEN, que la postura de la maestra, haciendo referencia a su posición respecto a la transformación educativa, era desde la función que tenía antes y que era la responsabilidad que tenía. Ahora es una etapa distinta. Dirigentes de AFUTU, que desempeñan cargos en la herramienta sindical a la misma vez que forman parte del gobierno, el caso de Fernando Pereira, el caso de Casciani, y en realidad podríamos seguir nombrando ejemplos y ejemplos, y ni que hablar si lo pasáramos a lo que es el movimiento sindical en general. En función de ello, no puede sorprender a nadie las medidas que se toman respecto a lo educativo, ni en lo que respecta a lo económico, lo pedagógico, etcétera, etcétera. Todo es negociado en la mesa chica, donde los burócratas y las autoridades conviven y toman las decisiones. Y si no fuera esto suficiente, posteriormente tienen la arrogancia de plantear que si no fuera por su capacidad negociadora, la situación de los trabajadores sería aún más precaria. Siniestro por donde se lo mire. Esta burocracia sindical frente amplista, enquistada en el seno de los sindicatos, se sostiene a partir de una organización de trabajadores totalmente verticalista, burocratizada y con escasa participación de los trabajadores, los cuales cada vez descreen más de la herramienta. Prolifera el caudillismo sindical, la escasa o nula preocupación en la formación de compañeras y compañeros capaces de elevar su conciencia política. Se atornillan a los cargos, rostando en los títulos, un día presidente, vicepresidente, secretario general, pero siempre manteniendo, obviamente, la hegemonía. Se ha llevado a un retroceso ideológico y organizativo supremo, donde los trabajadores organizados ya ni siquiera son capaces de enfrentar las políticas antiobreras de gobierne quien gobierne para arrebatar conquistas, sino que el objetivo es tratar de retroceder lo menos posible. No se puede minimizar el papel que cumple esta burocracia, que a medida que abona a ese retroceso ideológico de la masa, es capaz de validarse frente a los trabajadores de que su plan de acción es aprobado por la base. Miles de trabajadores organizados que asumen que la única alternativa de sindicalismo es la que tiene para proponerle quienes hoy hacen trizas la herramienta, y sobre todo esta práctica se lleva adelante bajo el discurso de la unidad, entre otros aspectos
que les permiten abrir el paraguas para acobijar cualquier manifestación de disidencia en el seno de los sindicatos. Pero la unidad no es para luchar. La unidad es para mantener a los mismos, a los trabajadores organizados, subordinados a los intereses frenteamplistas. A futuro, a los trabajadores, ¿qué se les ofrece? Cuando recién comenzábamos esta audición, hablábamos de la situación actual y bueno, ¿qué es lo que está planteado a futuro? Y la gran oferta es el Congreso de la Educación, que si fuera promovida solo por el gobierno, nos sorprendería. Lo que es irrisorio es que desde los sindicatos se manifieste una nueva apertura para el involucramiento entre otros quienes van a formar parte de ese Congreso, los sindicatos. Mientras el gobierno agita el señuelo de la participación, la burocracia confunde a los trabajadores. Del magro presupuesto que repercute en todos los escenarios donde se desempeñan los trabajadores, a la ilusión de que las condiciones de trabajo pueden transformarse en función de lo que se resuelva en estas instancias de Congreso. No es menor que la burocracia acompañe uno de los caballitos de batalla del Frente Amplio con el discurso de la apertura, la participación, porque fue uno de los fundamentos que se utilizó para hacer campaña y concretar el retorno al gobierno, sino que se escabulla en el imaginario colectivo la experiencia no solo de los anteriores congresos de la educación, propiciados por el propio Frente Amplio, sino también cada uno de los espacios en donde se hace esta parodia participativa. Los trabajadores nada tenemos que hacer allí, nada podemos esperar de estos espacios que en concordancia nos ofrecen los políticos y los burócratas. Que la burocracia sindical actúe de este modo no puede sorprender a nadie. La cuestión es cómo intervenimos quienes reivindicamos las banderas del clasismo en el seno del movimiento sindical. En primer lugar, debemos asumir la necesidad de volver a apropiarnos de la herramienta que nuestra clase tiene para luchar, una de las herramientas. En este caso nos referimos sin dudas a la sindical. Luego de décadas de un sindicalismo totalmente cooptado y hegemonizado por el Frente Amplio, con una dinámica sindical como la que antes describíamos, es necesario asumir que la tarea de reconstrucción va a demandar un trabajo arduo, profundo y prolongado. En ese sentido, no descubrimos la pólvora cuando referimos a cuáles son los principios que deben ser guías en el movimiento sindical. La defensa irrestricta de la independencia de clase, tan bastardeada y que ha generado un profundo descreimiento. La democracia obrera, apostando a una participación real de los trabajadores en la toma de decisiones, apostando a que dicha participación sea acompañada de un crecimiento en la formación y en los niveles de conciencia de nuestra clase. En ese sentido, la ideología, obviamente, asume un rol preponderante. Nuestra clase debe asumir las ideas que son propias de quienes padecen la explotación y la opresión. Son décadas y décadas de acumulación ideológica y práctica, con un movimiento sindical en nuestro país que ha estado influenciado por las más variadas corrientes ideológicas y que debe asumir como perspectiva la idea de que la lucha sindical es una forma de las tantas que reconoce nuestra clase con el objetivo de avanzar hacia la eliminación de toda forma de explotación y opresión. En ese sentido, debemos trabajar hacia la construcción de una alternativa en el seno de nuestra clase trabajadora, que sea capaz de reivindicar lo que anteriormente describíamos en la medida que se plantea un enfrentamiento con la burocracia que claramente busca perpetuarse. No podemos avalar la política de pretender avanzar a costa de rebajar nuestros planteos, de ser casi condescendiente con la misma
burocracia a costa de no quedar aislados. Ya ha quedado demostrado en años y años de esta práctica que los burócratas continúan fortalecidos y desde el otro lado del mostrador continuamos siendo marginales. Que el reflujo actual y lo bastardeado y relegado de nuestras ideas en el seno del movimiento obrero nos lleven a considerar que la salida no es el seguidismo, que la salida no es la rebaja de nuestra línea. Arduo trabajo el que nos demanda cambiar esta realidad. Muchas gracias por la atención prestada, compañeros, compañeras. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia.